¿Qué hay, chicos? Sean bienvenidos una vez más a esta nueva bonita etapa de este viernes de estudio bíblico. Yo sé que prácticamente, desaparecimos de las redes sociales prácticamente dos meses. Ya estamos en el mes de marzo y pues por muchas cosas, por muchos factores es por los cuales no pudimos iniciar con el año esta nueva etapa. Era porque se presentaron muchas situaciones y que yo creo que hasta este punto Dios permitió, Dios alineó muchas situaciones en nuestra vida, tanto de su servidor que ven aquí en la pantalla como de cada uno de los que forman el equipo del Ministerio de Jóvenes. Y aunque a lo mejor aún estamos en medio de la pandemia, las cosas se han visto o se ha visto mejoría. Aún nosotros queremos de todo corazón seguir con estos tiempos de estudio bíblico. El año pasado esto llevaba por título el Viernes de Jóvenes, pero hemos optado por cambiar el nombre a Viernes de Estudio Bíblico. Así que cada uno de los que nos escuchan, ya sea por nuestro canal de YouTube o en la página oficial de nuestra iglesia de Facebook, que es MIG, les invitamos a que puedan sumarse a este tiempo de estudio bíblico, que ustedes hagan parte, que ustedes hagan un horario para poder estar aquí con nosotros todos los viernes. Así que de verdad, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por la espera, porque yo sé que también hay muchas personas que estaban esperando este tiempo de estudio bíblico, que yo sé que les fue de mucha bendición y por eso estamos aquí, sobre todas las cosas, para que el nombre de Dios sea exaltado y para que su palabra llegue a donde tenga que llegar. Es un gusto y ponemos esto en las manos de Dios, sabiendo que en sus infinitos planes, en su infinita misericordia, todo esto ya estaba predeterminado. Así que quiero orar, si me acompañas en esta oración, para iniciar con este tiempo de estudio bíblico. Vamos a arrancar con lo que es la primera carta a los Corintios. El año pasado tuvimos la bendición, el privilegio de poder terminar la carta a los Romanos que escribe el apóstol Pablo. Ya no quiero retomar nada de ahí, aunque a lo largo de este estudio vamos a ver cosas que el apóstol Pablo afirma a las iglesias y que yo sé que tanto va a ser de bendición para ti y para mí, y ponemos esto en las manos de Dios. Padre, este día, Señor, te agradecemos por esta nueva etapa, Señor, de estas transmisiones de viernes de estudio bíblico. Señor, yo te agradezco por la vida de cada una de las personas que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube. Señor, te pido, Padre bendito, que así como hemos hecho propósitos desde que ha iniciado este nuevo año, te pedimos, Padre, que podamos disponer estos viernes para poder aprender más de tu palabra. Señor, yo me abandono a tus brazos, Señor, a tu sabiduría, a tu entendimiento, para poder transmitir aquello que tú quieres hablar a cada uno de los que sintonizarán estas transmisiones. Padre, te pido que tomes el control de este tiempo y sobre todas las cosas que hables, que ministres nuestros corazones, Señor, que nos confrontes, pero sobre todas las cosas, Padre bendito, que tú nos desafíes, sabiendo, Señor Jesús, que tu palabra no volverá vacía, sino que traerá fruto, Señor, y ese fruto permanecerá. Háblanos puntualmente y que todo esto sea para gloria y honra tuya. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a iniciar con esta bonita carta. Si tú te quieres si tú estás teniendo, yo te invito a que puedas tener el bonito hábito de tener libreta para tomar apuntes, de tener tu Biblia ahí a la mano para poder ir acompañándonos en este tiempo. Y que si a lo mejor tú no tienes, si vas manejando, si a lo mejor estás en un tiempo de descanso, aquí en la pantalla vamos a estar poniendo los versículos para que tú no te pierdas de lo que estamos hablando. Pues bien, esta es la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Así como Pablo escribe una carta a la iglesia en Roma, esta también es una carta que se escribe a la iglesia en Corinto. En este punto nosotros, para no adentrarnos tanto en las cuestiones históricas o el trasfondo histórico, yo solamente quiero resaltar el punto en el que la iglesia de Corintios fue una obra que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de sobrellevar por 1 año y medio.
En este aspecto, por los múltiples viajes misioneros que él tenía que realizar, se retira de ese lugar. Corinto era un lugar muy importante en su tiempo, era una zona portuaria en la cual había mucho movimiento de personas, mucho comercio, y como había mucho comercio, pues también había mucho movimiento de dinero. Entonces, muchas de las culturas se encontraban aquí. Entonces, Pablo tiene que salir por las cuestiones de su ministerio y se da la situación de que se le notifica al apóstol Pablo que la iglesia empieza a tener ciertas situaciones, empieza a tener ciertos, yo me atrevería a decir, conflictos, ciertas señales antes de que la iglesia pudiese colapsar. Para que tú me puedas entender un poquito más de lo que yo quiero hablarte, o de lo que la carta a los Corintios quiere hablarnos a nosotros como iglesia, porque la carta es a la iglesia, a nosotros que hemos o que formamos parte de la iglesia. Pablo manda esta carta porque se le anuncia o se le alerta de que hay ciertas situaciones que se están presentando entre los hermanos, dentro de la iglesia. Entonces, yo te lo decía, para entender un poquito más este concepto, es como cuando, desafortunadamente en nuestro México, cuando se llegan a presentar temblores en una casa que a lo mejor recién se construyó, o una casa de repente se empiezan a formar pequeñas grietas. Y si nosotros no llamamos, no lo sé cómo decirlo, a lo mejor a protección civil, si nosotros no estamos alertas de esas grietas, si no les damos un mantenimiento, si no llamamos a un profesional, esas grietas a lo largo se van a convertir en un derrumbe. Entonces, Pablo es alertado de estas grietas que están surgiendo en la iglesia en un ámbito espiritual, y por la distancia, por ciertas situaciones, Pablo no puede ir directamente a la iglesia a llamarles la atención, a corregirlos, pero escribe esta carta, y de lo primero que yo quiero hablarte, o lo primero que alerta, o la primera grieta, el primer tratamiento que tiene que llevar el apóstol Pablo en este primer capítulo, es acerca de las divisiones. Y es algo que nosotros, a la iglesia hoy en día, si la iglesia primitiva batalló con eso, nosotros hoy en día desafortunadamente también vamos a batallar con eso. Yo no sé de dónde tú me estés viendo, dónde me estés escuchando, pero a estas grietas espirituales, estas grietas que se presentan en la iglesia, también nos pueden alertar a nosotros. Yo no digo que en todas las iglesias se presente, pero esta es la primera advertencia o el primer tratamiento que el apóstol Pablo hace previo a otros 9. En total son 10 cosas que trata directamente el apóstol Pablo. Y bien, vamos ahí al capítulo 1, conforme va empezando. Capítulo 1, versículo 1, son las salutaciones. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo que nosotros resaltamos en esta primera parte, en estos primeros 3 versículos, Pablo siempre se presenta como apóstol de Jesucristo, pero aquí resalta el hecho de que él fue llamado, él fue confirmado por medio de Jesucristo. No lo puso un compadrazgo, no lo puso un amigo, no lo puso un pastor, no lo puso un sumo sacerdote. Fue llamado directamente por Cristo Jesús. Conocemos su historia y vemos cómo él presenta las cartas. Él dice la escritura, y él mismo se autoproclama como fariseo de fariseos.
Entonces, él está consciente y la gente está consciente de que si él es apóstol de Jesucristo y si es por voluntad de Dios, él tiene todas las pruebas para que sea así. Y algo que aquí podemos resaltar es que el apóstol Pablo está convencido y la gente está convencido de ello. Tenemos que tener mucho cuidado si tú sirves dentro de una iglesia, tener mucho cuidado de que eso que tú estás ejerciendo sí sea llamado por Dios. Que no sea por cumplir un favor, que no sea porque, bueno, yo tenía ganas de predicar y pues hablé con el pastor, hablé con el líder y pues que me pusiera a predicar a ver qué se sentía. No, porque a la larga, si esto sea el ministerio que tú estés llevando a cabo, si eso no es parte de tu llamado, a la larga lo vas a dejar. A la larga vas a encontrar algo más atractivo y vas a terminar siguiendo ello. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo afirma y confirma que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Dice más adelante, obviamente también resalta al hermano Sóstenes y habla directamente a la iglesia que está en Corinto. Y algo que aquí me sorprende, algo que aquí me agrada en el versículo, a mitad del versículo 2 dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí dice el apóstol Pablo firmemente que tú y yo, que hemos invocado el nombre de nuestro Señor, hemos sido llamados a ser santos. Y esto es algo que no puede surgir de nosotros mismos. Nuestro Señor Jesús nos llama y aspira a que nosotros, dice, fuimos santificados. O sea, eso lo vimos en la carta a los Romanos. Nosotros éramos inmerecedores. Nosotros no merecíamos nada más que la paga del pecado, que es la muerte, pero fuimos santificados por Él y fuimos llamados a ser santos. Y dice: con todos los que en cualquier lugar, no dice los de tal denominación, no dicen los de tal credo, los de tal iglesia, no. Dice: con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. Dice otra porción de la Escritura que cualquiera que invocara el nombre de nuestro Señor Jesucristo sería salvo. Entonces esto no se trata de religión, esto no se trata de denominación. Aquí el apóstol Pablo resalta eso y desde esta parte está resaltando la unidad. Y les dice: todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo han sido santificados, están llamados a ser santos y con ellos nos alegramos, con ellos nos gozamos porque estamos compartiendo una misma fe, un mismo enfoque, un mismo Padre que es Dios. Somos hijos de nuestro Padre Dios y aquí es algo que resalta el apóstol Pablo. Dice versículo 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta, nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el final, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí algo que quiero que notemos y que resaltemos en estos versículos es que el apóstol Pablo está afirma y confirma que esto lo está haciendo o lo está hablando a la iglesia. No lo está hablando a un grupo de gentiles. No lo está hablando al mundo,
lo está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque agradece hasta por los dones espirituales. Y dice, cuando la iglesia abraza los dones espirituales, dice que ya no tiene falta de nada. Dice que eso es el testimonio de que hemos aceptado a Cristo. Dice otra porción de la Escritura, Jesús le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene, o a lo que se refería el apóstol Pablo, a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo, es que cuando nosotros aceptamos a Jesús, ese Espíritu Santo viene y nos capacita, dice otra porción de la Escritura, para toda buena obra. Entonces hay mucha gente que dice: ay, es que hermano, yo no he visto la manifestación del Espíritu Santo. Lo vamos a ver mucho más adelante, pero muchos anhelaban tal don. Muchos anhelaban el don de lenguas. Ay, es que hermano, a mí me gustaría tener el don de lenguas. Pero posiblemente Dios te dio la interpretación de lenguas. Tal vez Dios te dio el discernimiento de espíritu. Y todo eso edifica a la iglesia y nos dice que nos hace partícipes con nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que dice: bueno, yo acepté a Jesús, pero pues como que no me siento parte de la iglesia. Yo soy parte de una iglesia, pero pues no me pidan que me bautice. O sea, no, todo eso llama a la unidad. El bautismo es un llamado de obediencia de parte de nuestro Señor. Entonces Pablo, desde estos primeros versículos, está llamando a la unidad. Está resaltando: ustedes han recibido los dones y por tal razón son parte de una misma iglesia, son parte de un mismo sentir. Así que yo te pregunto, a lo mejor tú has anhelado o has recibido, a nuestro Señor Jesucristo, pero no te sientes parte de la iglesia, no te sientes parte de una congregación. Y es aquí cuando Pablo ataca directamente esta situación. Dice, versículo 10: os ruego pues, hermanos, por nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí Pablo ya les literalmente les ruega. Han sido sellados con el Espíritu Santo, así que lo único que yo les pido es que pueda haber una unión. Primeramente, lo que te decía hace un momento, primeramente en ti, que no te sientas separado de lo que es la iglesia, que en ti no haya dudas, en el que digas: bueno, ¿será que sí soy salvo? ¿Será que sí es cierto que Cristo vino a morir por mis pecados? ¿Será que es cierto que tal cosa? Muchas veces nosotros estamos divididos en nuestro pensamiento, en nuestros corazones. A veces también en nuestra familia no estamos unidos. Yo sé que no pasa en tu iglesia, pasa en otras, ni en la que yo me congrego pasa, pero muchas veces pasa que ni en la familia estamos unidos. El esposo llega primero a la iglesia, ¿por qué? Porque se molestó con la esposa y se adelanta, y la esposa queda atrás. Van los padres primero a la iglesia y los hijos no van. Ay, es que hermano, los dejamos en la casa porque es muy temprano, que se queden dormidos. Ay, es que yo no quiero obligar a mi hijo a mandarlo a la iglesia cuando él sienta. O sea, ahí vemos la división. Entonces nosotros no podemos: ay, no, hermano, esto de que me hablas, yo no creo que esto es una grieta que yo tenga en mi iglesia, porque honestamente no. Yo no veo esto, yo no creo que haya divisiones dentro de mi iglesia, pero eso lo ves desde tu perspectiva. Ok, yo estoy plenamente convencido. Segundo, con mi familia, en mis relaciones personales, matrimonio, los que están solteros en comunión con sus padres. Y tercero, la iglesia. Bueno, es que yo opino diferente de esto. Es que yo no comparto con la visión del pastor. O sea, hay gente que viene a la iglesia y prácticamente solo es para dividir. Voy a dar mi humilde opinión. Y lo hacen para dividir. O sea, si tú no
compartes la misma visión de nuestro pastor, si tú no compartes la misma visión de la Escritura, entonces hay un serio problema. Yo le he dicho, nosotros como iglesia somos una iglesia cristocéntrica. El centro de todo, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de la predicación es Cristo. Pero hay gente que no, yo como que comparto más con tal cosa. Comparto más y aquí Pablo lo resalta y continuamos leyendo el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En este pasaje vemos cómo Pablo ataca directamente. Dice: mira, he sido informado por la familia de Cloe que ustedes están divididos. Y volvemos a lo mismo. En la iglesia podemos estar en esta situación. En la iglesia podemos estar batallando con estas situaciones. Bueno, es que yo sí me reúno en la iglesia, pero me gusta más cómo predica tal pastor. Es que me gusta más cuando predica tal líder. Ojo, porque aquí el apóstol Pablo está advirtiendo de esas grietas. Está advirtiendo, ¿por qué? Porque si tú empiezas con el sectarismo, tú empiezas con el favoritismo, entonces vas a empezar a dividir la iglesia. Hay gente que no se reúne si no está el pastor principal. Hay gente que hay gente que se reúne solamente cuando anuncian: es que va a haber milagros, va a haber prodigios, y están en busca de los milagros, están en busca de los prodigios. Y aquí al final del versículo 17, Pablo les dice: yo lo hice en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, conforme a su cruz, para que mi predicación no fuera malinterpretada. Pero hay gente que es así. Hay gente: y si fuéramos como la iglesia tal. A mí me gustaría que mi pastor predicara como ese pastor que es muy popular. Es que yo no alabo a Dios, porque esto no solamente es en la predicación. Es que yo no alabo a Dios porque a mí me gustaría que hubiera luces, una pantalla LED como en tal iglesia. Entonces hay divisiones. No digas que estás en un mismo sentir cuando tu sentir está en otra iglesia. Cuando tu sentir está en las luces, cuando tu sentir está en una pantalla de LED, cuando tu sentir está en la elocuencia de un pastor. Hay gente que danza solamente cuando va de visita a un congreso. Hay gente que siente la palabra, siente abrir su Biblia solamente cuando predica tal pastor. Entonces aquí el apóstol Pablo dice: a ver, ustedes no se reúnen por Pablo, ustedes no se reúnen por Cefas. Ustedes se reúnen por Cristo. Volvemos a lo mismo. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia cristocéntrica. Una iglesia en la cual lo que escuchamos y lo que vemos y lo que cantamos lo hacemos para Cristo. Volvemos a lo mismo aquí. Bueno, es que yo me gusta más cómo canta fulano. Es que a mí me gusta más cómo canta fulana. Si todos cantaran como canta él, la alabanza sería diferente. Digo, no, esta persona viene por un concierto, esta persona no viene por alabar a Dios. Es que no está el pastor Alfonso. Bueno, mejor yo me espero a que él predique. No. ¿Por qué? Porque nuestra unidad está en Cristo. Y aún aquí dice que aún hacían, ¿cómo le decía? Hacían alarde de quién los había bautizado. O sea, hay gente que es así. A ver, ¿tú quién te bautizó, hermano? A ver, hermano, tú, yo, porque a mí me bautizó el pastor principal. ¿A poco a ti quién te presentó? No, a mí quien me casó en la iglesia fue el pastor fulano. No, si me casa otro pastor, no corresponde, porque mi pastor es el pastor fulano. Estoy evitando decir nombres.
Pero en este punto yo espero que tú me estés comprendiendo. Estamos siendo llamados a la unidad en Cristo. O sea, de nada sirve que tú te esperes al pastor principal si tu motivación no es Cristo. O sea, el bautismo, yo te lo decía hace un momento, es importante. El bautismo es el primer acto de obediencia de nosotros como cristianos, pero a veces lo resaltamos más en la persona que nos bautizó, resaltamos más en la persona que nos predicó. Ay, en el tuyo predicó el pastor asistente. No, en el mío predicó el pastor principal, por eso ese es mi pastor. No, nuestra unidad está en Cristo. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: doy gracias que no los he bautizado a todos, si no, ¿cómo estaría el problema? O sea, aquí la unidad es Cristo. Por eso habla directamente, habla tajantemente que todo se trata de Cristo. Quiero leerte rápidamente antes de pasar al versículo 18, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. No está menospreciando el bautismo aquí el apóstol Pablo, solamente está resaltando que su ministerio es la predicación, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En este punto nosotros entendemos que la iglesia se estaba fijando en un predicador. La iglesia se estaba fijando, yo me atrevo a decir, en una denominación, en una cobertura. Pero dice: yo voy en contra de lo que ustedes creen cuerdo. Yo voy en contra de lo que ustedes creen razonable. Hablando a los judíos, conocemos que la escritura dice que Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, y los judíos decían: algo bueno puede salir de Nazaret. ¿Por qué? Por eso dice que para ellos es locura, para ellos es algo insensato, y dice que para los que están perdidos, los que no comprenden esto, no se les hace cuerdo. Es una locura pensar que Jesús mismo escupió a tierra e hizo lodo y le untó a los ojos de un ciego de nacimiento. Es una locura. Pero vemos cómo la escritura, por eso de eso emana nuestra fe. Dice ahí más adelante: esto es tropezadero para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían consciente, estaban firmemente convencidos, y la escritura lo dice, que maldito aquel que muriera en un madero. Entonces ellos, hasta el día de hoy, los judíos no aceptan eso. ¿Cómo es posible que el Dios mismo, el Dios encarnado, se haya hecho maldición en la cruz del Calvario? Pero nosotros que conocemos el poder de Dios, que dice aquí la debilidad de Dios es en contra de la fortaleza del hombre. En la debilidad de esa cruz se vivió el acto más poderoso de la historia. Pero volvemos a lo mismo. Ahí dice aquí: el griego no lo entiende, el judío tampoco lo entiende. ¿Cómo es posible que en el momento más expuesto de nuestro Señor Jesucristo sea el momento de nuestra victoria? Es algo que no entienden, pero aquellos que vivimos por fe, por eso dice otra porción de la escritura: diga el débil, fuerte soy.
Aquí vemos, dice, es locura, es perdición. ¿Por qué? Porque vemos el caso de Pedro. Pedro era del vulgo, alguien que no era estudiado, pero sin embargo Dios lo levanta en sabiduría, lo levanta en entendimiento para hablar aún ante los tribunales. Pablo haciéndose creer sabio en su propia opinión, persiguiendo a la iglesia de Cristo, haciéndose de poder, de renombre. Dios lo tiene que humillar y mostrarle cómo se tienen que hacer las cosas. El error que nosotros podemos cometer es tratar de razonar las cosas en nuestro entendimiento. Aquí dice, les es locura, dice no conocieron a Dios mediante la sabiduría. Hay gente que trata de conocer a Dios, pasa lo de la torre de Babel. Vemos cómo un grupo de personas quieren alcanzar a Dios, quieren alcanzar el cielo en su sabiduría, y Dios los confronta con confusión. Y hay gente que es así. No sé si tú te has dado cuenta, te has puesto a pensar en todas estas tendencias, en todos estos movimientos que están surgiendo, que se creen muy sabios. Pero tú te pones a razonar en las escrituras, estos están locos. ¿Cómo pueden decir esto? ¿Cómo pueden razonar esto? O sea, cuando tú vas a las escrituras, la gente que está tratando de buscar a Dios en su sabiduría, en su entendimiento, se terminan volviendo locos. ¿Por qué? Porque no se trata en nuestro razonamiento, se trata en la sabiduría de Dios. Y finalmente, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Wow, déjame leerte nuevamente el versículo 30 y que el Espíritu Santo te dé la revelación de lo que es esto. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Si lo puedes marcar en tu Biblia, hazlo. Si puedes guardar la cita, hazlo. Dice, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. El apóstol Pablo ataca directamente a este sectarismo que estaba en la iglesia. Ataca tajantemente, porque yo me atrevo a pensar, entendiendo un poquito el contexto histórico, Corinto estaba en medio de una cultura filosófica. Estaba en medio de una cultura que, vamos a usar nuevamente esa palabra, que filosofaban. Se ponían a meditar y a hacer diálogos de ciertas cosas. Si tú te pones a ver a detalle, había gente que en su sabiduría había un templo en el cual se practicaba, ellos decían, la prostitución santa. Era el templo de Afrodita, en el cual había un grupo de mujeres, en el cual en su conocimiento ellos decían que así honraban a Dios, así honraban a su diosa. Y vemos aquí cómo Pablo les dice, ustedes están metiendo ese sectarismo en la iglesia. Hay gente que quiere venir a ver a la iglesia, pero viene con su libro de filosofía y dice, no, es que eso no es así. Es que tal filósofo dice esto. Pero aquí dice el apóstol Pablo, no se trata del nombramiento, no se trata del lugar, no se trata de la denominación. Te lo decía hace un momento, aquí dice, lo débil, lo necio de este mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Testimonio del apóstol Pedro. Todos los discípulos, dice la escritura, eran del vulgo y sin duda alguna dejaban callados a los fariseos, a los maestros de la ley. Dice otra porción, dice aquí más adelante, y lo débil eligió Dios, y lo vil y menospreciado eligió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. El mismo Señor Jesucristo nació en Belén, un pequeño pueblo olvidado, para que de ahí surgiera el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero nosotros normalmente, ¿qué decimos? No, el que puede más es el que tiene esto. Yo no te digo que no estudies, yo no te digo que no te prepares, pero la sabiduría que viene por medio de la palabra de Dios te va a llevar a un conocimiento pleno y eterno. Lo dice ahí al final de este versículo, la sabiduría viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Déjame leértelo nuevamente para que lo podamos comprender y que tú te quedes con esto, porque todo esto trae a la unidad en Cristo. Dice ahí al final, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría. La sabiduría proviene de Él. Yo no digo que no te prepares. Yo no digo que mi instituto bíblico haya sido suficiente, no, pero por medio de Cristo viene la sabiduría, dice la justificación, porque hay gente que, es que ese predica más, ese confronta más. No, mi justificación viene por parte de Cristo, Él nos santificó. Hay gente, es que yo quiero más ese pastor, o yo quiero ir a un congreso porque quiero que me impongan las manos. Quiero ir a tal lugar para que… No, todo eso viene por medio de Cristo, la santificación y la redención. Por eso dice al final, para que como está escrito, si yo me voy a gloriar, si la iglesia se tiene que gloriar de algo, no es de su pastor, no es del asistente del pastor, no es del grupo de alabanza, se tiene que gloriar en Dios. Y aún los que servimos en este lugar, aún los que nos presentamos ante una pantalla, los que agarramos un micrófono y cantamos y tocamos, sabemos que no lo hacemos en nosotros, porque yo estoy consciente que Dios pudo haber elegido a muchos. Yo pude haber elegido una iglesia que su auditorio fuera diferente. Yo pude haber elegido una iglesia en donde hay luces, donde hay pantallas. Yo pude ver una iglesia en donde se me apapacha, donde se me besa y donde se me consiente. Pero entendemos que no se gloria del lugar, no se gloria de las personas, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y si estamos unidos en Cristo Jesús, la iglesia tiene que estar más fuerte. No se trata de fulano, no se trata de sutano, se trata de Cristo Jesús, que aún siendo nosotros inmerecedores, Él murió por nosotros. Quiero que ores conmigo este instante. Padre, gracias Señor Jesucristo, porque Tú nos hablas y nos confrontas directamente y nos dices que la división dentro de la iglesia no debe de estar, no debe de existir. Porque sin duda alguna, Padre, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros vemos es por parte tuya. Padre, llévanos a unirnos más contigo para poder estar más unidos en la iglesia. No se trata de un título, no se trata de una persona, no se trata de un lugar. Se trata de lo que tú hiciste, Cristo, en nosotros, porque tú no estás dividido. Tú fuiste aquel Señor que fue en contra del conocimiento de la sabiduría del mundo y veniste, Señor, a dar una nueva realidad. A la gente se le hace una locura pensar que el Dios eterno murió en la cruz del Calvario, pero nosotros sabemos que es salvación. A la gente se le hace locura pensar que la gente es salva por predicación, pero nosotros sabemos que tu palabra tiene poder. Y cuando nosotros nos unimos en ti, Señor, como iglesia somos más fuertes, porque tú no vienes por denominación, tú no vienes por templos, tú vienes por tu iglesia, por tu amada. Llévanos a estar más unidos, mi Señor Jesús, por medio de ti y para con los hermanos. Yo te doy muchas gracias, Señor Jesucristo. Bendice la vida de cada uno de los que escuchan y nos ven por medio de Facebook y de YouTube, Señor. Y que este tiempo de estudio bíblico, esta nueva aventura que hemos iniciado por medio de tu palabra, nos desafíe y nos confronte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias. Amén. Amén. Pues bien, qué gusto poder iniciar esta aventura, esta nueva carta. Yo te lo mencioné, son 10 grietas, 10 advertencias, 10 cosas que el apóstol Pablo va a atacar en esta primera carta. Hemos visto la primera. Yo te invito a que busques la unidad en tu iglesia, en tu ministerio, porque si nos vamos a gloriar de algo es en la unidad que tenemos en Cristo. No me voy sin antes despedirme, y como lo hicimos el año pasado y lo seguiremos haciendo hasta el día de hoy, saben que ante cualquier cosa estamos para servirles. Hasta luego.